Jesús pidió agua, traigan agua, y ellos no entendieron muy bien. Bueno, ¿usted qué quiere con el agua si lo que necesitamos es vino? ¿Cierto? A veces en nuestra vida ocurre lo mismo, ¿cierto? Dios dice, ¿estás pasando por necesidad? Pues la palabra dice, el que abundantemente siembra, abundantemente recogerá. Pero Señor, si te estoy diciendo que no tengo dinero, ¿cómo me estás diciendo que siembre más dinero? ¿Cierto? La palabra de Dios dice que la paciencia, ¿saben qué es la paciencia? La paciencia es un don del Espíritu Santo que todos necesitamos mucho. El don de poder esperar en Él, el don de poder soportar a mi cónyuge, el don de poder dejar las circunstancias a un lado y solamente esperar en lo que Dios dice. Sin embargo, muchos somos reacios a la paciencia, ¿no? O sea, no, yo no quiero tener paciencia, yo lo que quiero es una solución ya. Y Dios nos dice cosas como esto: ¿quieres que tu alrededor cambie? Cambia tú. ¿Quieres que tu esposa cambie? Cambia tú. ¿Quieres que tus padres cambien? Cambia tú. ¿Cierto? ¿Qué es darle a Dios algo para que Él haga nuestras vidas? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si tenemos fe como un grano de mostaza. Me impactaba que mi esposa tiene unos granos de mostaza guardados en su billetera y no son nada. ¿Han visto el ajonjolí? ¿Han visto el ajonjolí? Es una semilla muy parecida al ajonjolí, y el ajonjolí no es nada. Sin embargo, la palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, o sea, así de ese tamaño del grano de mostaza, le diríamos a este monte que se desarraigara y se echara en el mar, y el monte se desarraigaría y se echaría al mar. O sea, Dios sí implica, Dios sí pide que le demos algo, ¿cierto? ¿Está conmigo? Dios sí pide que le demos algo, pero Dios no pide que le demos algo del tamaño de una montaña. Por el contrario, Dios pide que le demos algo como una fe del tamaño de un grano de mostaza, una paciencia como el tamaño de un grano de mostaza, un amor como el tamaño de un grano de mostaza, una ofrenda como el tamaño del grano de mostaza. Ellos trajeron agua. ¿Qué podría costar el agua al lado de una tinaja de vino? ¿Qué podría costar? El vino era costosísimo, era lo que más se gastaba en esa fiesta, en vino. El agua pues, estaba ahí en el río, en el pozo, porque en esa época ni siquiera acueducto existía, sino que ellos iban y sacaban el agua de un pozo. Era natural, no la cobraban, no llegaba el recibo, era algo completamente sin valor. Sin embargo, usted dirá, bueno, y si era algo sin valor y era tan fácil de obtenerlo, ¿por qué no fue Jesús y lo hizo? ¿Por qué no fue Jesús y trajo el agua y le echó? Porque Dios nunca, escúcheme esto muy bien, quiero ser muy enfático en esto, Dios nunca va a hacer lo que usted tiene que hacer. Dios nunca va a perdonar por usted. Dios nunca va a pedir perdón por usted. Dios nunca va a diezmar por usted. Dios nunca va a abrazar por usted. Dios nunca va a orar por usted. Dios nunca va a leer las escrituras por usted. Dios nunca va a hacer hojas de vida por usted. Dios nunca lo va a hacer, porque usted tiene que hacer lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Usted tiene que traer el agua, tiene que darle agua a Dios para que Él haga lo que usted jamás podría hacer. ¿Cuántos en este lugar pueden traer agua y convertirla en vino? Ninguno. Sin embargo, sí pueden traer agua para que Dios haga lo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de ir y darle una droga a su pariente que está enfermo para que ese cáncer salga, para que esa enfermedad se quite, para que esa situación termine? Ninguno. Pero usted sí puede orar, interceder, clamar, doblar su rodilla. Conocí una pareja de jóvenes y una de ellas era muy entregada al Señor dentro de la iglesia y cometió un tremendo error: enamorarse de un muchacho que no era cristiano. Y le hablábamos y le aconsejábamos y les decíamos, mira,
Va a ser muy sencillo que Él te saque de la presencia de Dios. No, pastor, yo lo amo mucho a Él. Yo quiero ganarlo para Cristo. Yo quiero que Él pueda ir al cielo con nosotros. Yo quiero que su vida sea restaurada a través de Dios. Y por eso haces lo que haces, por eso dejas de ir a la iglesia, por eso te levantas contra tus padres, por estar con Él. Sí, pastor, porque así yo le demuestro mi amor. Y le dije, error. Porque si tú amaras a ese muchacho, tú ayunarías por ese muchacho, tú orarías por ese muchacho, tú irías a la iglesia para que en la iglesia clamaras a Dios por ese muchacho, tú pactarías con Dios, tú ofrendarías para Dios, tú harías cosas que de verdad fueran importantes a nivel espiritual, harías lo posible, pero no dejarías a Dios, no cambiarías a tu Señor por un muchacho. Finalmente, ¿saben qué pasó? ¿Cómo terminó la historia? Se fue con el muchacho y quedó embarazada. Es que no es de pelear, es de hacer lo que Dios nos ha dicho que hacer. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Conforme a tu fe recibirás. Para el que cree todo le es posible. Eso es lo que dice Dios. Dale algo a Dios con que hacer el milagro. Señor, cambia a mi esposa mientras yo la maltrato y le insulto. Señor, cambia a mis hijos mientras yo deposito en sus hombros cargas tan pesadas que ni siquiera yo puedo llevar. Señor, haz que mis padres se conviertan al evangelio mientras yo voy los fines de semana a beber en las tabernas. Dale algo a Dios para que Él haga el milagro. Trae esa agua que puede cambiar la historia. Trae ese poco, ese grano de mostaza con el cual Dios puede cambiar tu historia. Sé tú el protagonista, pero deja que Él sea el director, que Él sea el libretista, que sea tu asesor de imagen. Amén. Darle algo al Señor. Cuarto, hacer lo que tengo que hacer. Mire qué ocurrió tan raro. O sea, lo más raro de esta historia me parece esto. Jesús tiene unas formas de hacer las cosas muy especiales. Estamos en la fiesta, ¿no? Estamos en la fiesta todos, no se me pierdan. Estamos en la fiesta y el novio le dice a Jesús: Señor, se me acabó el vino, por favor, ayúdame. Y Jesús, o sea, yo no me imagino que eso fuera tan grande, pues digamos que sí era grande, pero yo creo que más grande que una cancha de fútbol, no, ¿cierto? Y Jesús hace algo muy especial y les dicen: tráiganme las tinajas. Ahora, usted dirá, eso no es tan especial. Sí, es muy especial. Yo le voy a explicar qué pasa con esas tinajas. Las tinajas estaban vacías, ellos debían llenarlas de agua y traérselas a Jesús. ¿Sabe cuánto pesa un cántaro? Está en la Biblia, al final de su Biblia hay unas ayudas especiales de medida. Un cántaro contenía 40 litros. 40 litros contenía un cántaro, de los que está hablando la Escritura. ¿Alguno ha alzado alguna vez un galón? ¿Cuántos litros tiene un galón? Alguien que me ayude, un matemático. Un litro tiene un galón. 5. 5 por 5, 25. Un galón, una cuñeta de esas de 5 galones, pesa 25 kilos, ¿cierto? Estos cántaros contenían 40 litros de agua, es decir, casi el doble de peso que le estoy diciendo. Se lo voy a poner sencillo: cada cántaro pesaba 40 kilos. Y cada tinaja contenía 120 kilos, es decir, 3 cántaros. ¿Por qué Jesús, hermano? Señor, ¿por qué Jesús no iba hasta allá y convertía el agua en vino? ¿Por qué tenía que decirle? ¿Sabe a quiénes les dijo? A los que estaban a su alrededor, a los cercanos, a los próximos. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan a quién invitaron en el versículo 2? A Jesús y a sus discípulos. Y yo me puedo imaginar a Pedro. Imagínense a Pedro. Señor, Pedro, el que dijo estas palabras: Señor,
no vayas a la cruz, más bien levantémonos y creemos un reino. Tú eres nuestro rey, nosotros te vamos a apoyar. Yo puedo ver a Juan, el discípulo amado, el que dormía el consentido, el pechichón, el que dormía en el pecho de Jesús, que escuchaba el latir del corazón del maestro. Yo lo puedo imaginar diciéndole: ay, Jesús, pero ¿cómo se te ocurre? No, y los puedo ver, yo los puedo ver. Yo puedo ver a Pedro fuerte, ¿no? Y a Juan, ay, yo los puedo ver cargando esos. Pero sí, era el maestro. Y no era una, eran varias tinajas. Vamos, que el maestro lo dijo. Y Juan todo espiritual: ay, sí, Pedro, tienes que moldear tu carácter. Vamos, la primera tinaja coronaron. Vamos por la segunda. Pero la tinaja. ¿Ustedes se acuerdan de Josué? Josué fue el que heredó el llamado de Moisés, ¿no? Y Josué tenía que conquistar una ciudad que tenía unas tremendas murallas, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Jericó. Él tenía que conquistar porque Dios le había entregado esa tierra y él tenía que ir a conquistarla. Sin embargo, el principal obstáculo era las murallas. ¿Amén? ¿Están conmigo acá? Esto que les estoy diciendo es muy importante. Puede marcar la diferencia entre el milagro y el fracaso. Y están caminando y llegan al frente de esas murallas y Josué le dice: bueno, Señor, y ahora ponemos escaleras y trepamos los muros, ponemos con nuestras catapultas piedras grandes y derribamos los muros, le ponemos aceite. Y Jesús le dice: no. El Señor le dice: no, vas a caminar en fiesta, en trompetas, en alabanza, en adoración, 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó. Y arranca todo el pueblo motivado, ¿no? Porque así somos, ¿no? Motivados. Listo. Empieza año, el gobierno de Dios en mi vida, las 12 proclamaciones, vamos a conquistar nuestras finanzas, vamos a ser libres de la enfermedad, y empiezan a marchar. Y la primera vuelta, todos felices. La segunda vuelta, las piedras, las sandalias llenas de piedras, el polvo, la caquita de los animales que marchaban con ellos, les empiezan a emugrar. Pero 7 vueltas, no se había podido 3 son el número de la Trinidad, había podido ser 3. Tercera vuelta, ya están fatigados y los hombres, y cuarta vuelta, y fuera de eso las trompetas, las malditas trompetas, ¿por qué las tienen que hacer tronar? Me duele la cabeza, tengo migraña. Sexta vuelta, séptima vuelta, y ahora tenemos que gritar. Y gritan, y el milagro se hizo. ¿Por qué no lo podía hacer antes de las 7 vueltas? Porque tenían que tomarse todas estas molestias. Porque Pedro y Juan tenían que cargar estos cántaros tan pesados, hermano. Porque es lo que usted tiene que hacer. Dios no lo va a hacer por usted. Dios no va a amar a su esposa como usted la tiene que amar, Pedro. Dios no va a ir a sus trabajos, Oscar. Dios no va a creer por ti, Claudia. Tú tienes que creerlo. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Es a lo que nos tenemos que levantar todos los días, a obedecerle, a invitarlo a nuestra vida, a darle fe a través de la cual va a ser un milagro. Es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe qué ocurrió cuando ellos trajeron las tinajas? Que Pedro y Juan eran mejores discípulos. Que Pedro y Juan entendían mejor el mover de su maestro. Que Pedro y Juan eran más obedientes. Que Josué conoció el poder de su Señor después de esas 7 vueltas. Eso es lo que la Escritura llama estar moldeados por la mano del Maestro, en la mano del alfarero. El vaso no le puede decir al alfarero cómo quiere ser hecho. El alfarero lo sabe perfectamente. Sabe la consistencia que debe tener el barro.